peor. Nos sale peor. Ya puse a grabar, así que lo que alcancé a decir quedó libre de culpa. Vamos a poner compartir. Permítanme, está Kevin, que no lo dejo entrar. Ya se conectó, muy bien. Y seguimos con donde estábamos. Entonces, te decía, tomando el ejemplo de mi sobrino, él se enojaba conmigo porque yo le decía que él no era independiente. Y ya tu compañera nos hizo favor de aclarar que la interdependencia es porque mi sobrino y sus roomies tienen de coincidencia que se necesitan entre ellos para poder mantener ese departamento. Paga la renta, paga los servicios, todo lo que se necesita. Entonces, pues no vive con su familia, entonces él dice, soy independiente. Pero soy interdependiente porque con los que vivo dependemos uno de los otros para poder seguir teniendo ese departamento. Pues este ejemplo yo lo quería poner porque resulta que las ramas de la ética dice que son interdependientes y trabajan en conjunto. Quiere decir que son ramas que de alguna manera se van a intercomunicar por algún lado. Yo lo quiero poner como que se juntan por el tronco, ¿no? Por el tronco se tocan ahí. La primera se llama metaética. La segunda, ética normativa. Y la tercera, ética aplicada. Vamos a conocer qué es cada una de ellas. Bien. La metaética reflexiona sobre qué determina que algo se pueda considerar bueno o malo, permitido o prohibido, correcto o incorrecto. ¿Qué caracteriza el lenguaje que se emplea en los juicios de valor? A veces hacemos uso de expresiones muy ofensivas para querer con eso señalar o aclarar que algo está bien o que algo está mal. Y por ejemplo, aquí le dice, esa mujer es mala. Suena a película mexicana de los años 40. Así, esa mujer es mala. ¿Qué quiere decir ese término? ¿Qué significa? Es bruja. ¿Es bruja? Entonces, a toda mujer que yo le diga es mala, ¿es sinónimo de bruja? ¿Qué opinan? A ver, las chicas, ¿qué opinan de ese término? Esa mujer es mala. Pero, ¿cómo? ¿Solo así esa mujer es mala? Sí. A ver, y ayúdenme a identificar quién es el que está hablando, porque como tengo compartido, luego no veo quién me hace el comentario, nomás escucho la voz. Caro, ¿tú eres la que dijo eso de la pregunta ahorita? Sí. Sí. Ok, Caro, imaginemos, tú como mujer, llegas y te dicen, hablando de ti, Caro es mala. Aquí dice que la metaética reflexiona sobre qué determina que Caro es mala. ¿Por qué pueden haber dicho esa expresión o ese comentario? Porque a lo mejor, o sea, tienen una idea de mí, dicen que por eso soy mala. A lo mejor Miguel quería que le pasaras la tarea y no se la quisiste pasar, y entonces dice, Caro es mala. Muy mala. Entonces, él está empleando un juicio de valor. Y quien te voltea a ver, si tiene cierta facilidad de ser influido, se va a quedar con una mala idea de que tú eres mala. Entonces, yo me encuentro en el pasillo
Déjame ver a quién. Yo tomo de ejemplo a ustedes, porque ustedes se conocen entre sí. Me encuentro con Diana Sandoval y estoy platicando que son mi grupo de cuarto, de la AE, y me dice, uy, es que Caro es mala. Y yo le digo, ¿por qué? Porque no pasa las tareas. Una vez Miguel se la pidió y no se la quiso pasar. Entonces, un acto sucedido con una persona en la que se sintió lastimado o afectado porque no le pudiste satisfacer su necesidad, te marcó o te señaló con un juicio de valor que no es correcto. ¿Cuándo sí te aplicaría el que yo dijera, Caro es mala? Cuando hice una acción que sí es mala. ¿Cómo que? Cuando le pegué a alguien sin razón. Dice, Carolina terminó la clase y fue golpeó a Miguel por andar diciendo eso. ¿Carolina es mala? No, Carolina es muy buena peleadora porque se fue a defender su derecho. Pero a menos que hicieras algo que realmente pudiéramos decir, no sabe distinguir entre el bien y el mal. Actuó mal. A lo mejor robaste, a lo mejor mataste. Eso sí sería como algo malo. Pero luego, como dice aquí, reflexiona sobre qué caracteriza el lenguaje que se Roba utilizó. plumas. Se robó pluma. Ay, yo padezco eso. Solo le robé su corazón. Sí, era una pluma de corazón. Ay, no, contigo. Te No, digo, parece que estoy ahorita en el confesionario. Vamos a sacar todos los trapitos al sol y van a salir todos ahorita. Ah, no se crean. pero no robo plumas, las guardo. Se las guardas para que no se le pierdan a ellos. Se guarda todo el semestre. Como concejal es mi deber y si está en el piso y las dejan ahí, las guardo en mi estuche. No, y haces bien en recogerlas porque alguien se puede resbalar y se cae. ¿Verdad? Es Sí. que no se fijan ellos en eso, solo ven lo malo, profesor. Bueno, entonces, en la metaética tendríamos que reflexionar por qué estamos haciendo ese juicio de valor a alguien, ¿sí? Por ejemplo, yo decía, esos lugares son muy extremos porque si tiraste un chicle a la calle o lo pegaste en el poste y te detienen y si dices tú, es que no pasa nada o no conozco la costumbre, te llevan preso, porque dicen, el desconocimiento de la norma no lo exime de su aplicación. Chin, pues no sabía eso, acato, te voy a estar preso. Pero ¿qué tal que te pasa como al del Expreso de Medianoche? ¿Sí vieron esa película? Es una película de los 70s que luego muchos maestros se las ponen. Allí, pues sí aplicaría con nosotros en sentido ético, porque se trata de un chavo gringo, que es un caso de la vida real, que en los años 70 se va a Turquía o Estambul, creo. A Estambul, es Turquía, sí, de vacaciones. Y resulta que lo que aquí era la marihuana y la cocaína, allá es el hachís y una como pasta sin que se droga la gente. Y la consumen y la consigue fácilmente en el mercado. Es como si fueras a la tienda de la esquina y le dijeras, me da 10 porros, por favor, y ya te dan tus 10 porros y te vas bien contento. Pero sucede que sí te la pueden vender así de fácil, pero tú no la puedes sacar del país. Y entonces el muchacho, cuando va de regreso a Estados Unidos, sacó esa hachís escondido en su cuerpo. En el aeropuerto lo detectan y lo llevan preso. ¿Por qué? Porque era narcotraficante. Y él pensó que eran nada más unos días y resultó que pasó años. Años para poder obtener su libertad. Entonces, imagínate, por un juicio de valor te señalan o por un juicio de valor pierdes porque no supiste identificar lo que era correcto de lo incorrecto. La metaética te tiene que ayudar para que reflexiones y entiendas. Si yo digo, si vas conduciendo, prohibido dar vuelta a la izquierda. Ah, no viene nadie, me la doy y ¡pum! Luego resulta motociclista, se estrella con vehículo que dio vuelta a la izquierda. Señora atropellada porque el camión se dio la vuelta a la izquierda. Entonces comienzan a suceder cosas porque no supimos reflexionar o entender
lo que quería dar el mensaje del juicio de valor o de la expresión que nos estaban dando. ¿Sí? Y la ética normativa, la segunda rama, dice que estudia cuando una acción es considerada correcta o incorrecta, considerando el entorno donde se desarrolla. Y el ejemplo que utiliza dice, no es ético aceptar dinero proveniente de actividades ilícitas o inmorales. ¿Qué opinan de eso? ¿Cómo? Es que no entendí, profe. Dice, la ética normativa estudia cuando una acción es considerada correcta o incorrecta, considerando el entorno donde se desarrolla. Por ejemplo, no es ético aceptar dinero proveniente de actividades ilícitas o inmorales. Pues por lo mismo, lo mejor que el dinero no... Es por lo mismo que este dinero de cosas malas sería como malo aceptarlo, sería como la cadenita. Pero sería malo porque proviene de actividades ilícitas. Pues sí. Ok. ¿Alguien que tenga otro punto de vista diferente? Aquí todo el mundo puede hablar, ¿eh? Aquí no pasa nada. O sea, referente al ejemplo que dijo de robar. Ah, No, bueno, de recibir dinero. Ah, pues no es ético porque no es dinero que proviene de algo bien. O sea, ¿Así? Entonces, si tú das dinero a un agente de tránsito, ¿es ético porque viene de tu sueldo? no. Pero, por ejemplo, si alguien te quiere dar dinero robado, no es ético, pero tampoco es ético que sobornes con dinero. ¿Se explica? Depende de la situación. Entonces, aquí estamos aclarando la situación. Por eso dice aquí, considerando el entorno en que se desarrollan. Y si no es ético que otorgues ese soborno y la persona lo reciba, mucho menos va a ser ético que lo otorgues de procedencia ilícita, ¿verdad? O sea que ahí todavía se agrava la cosa, se hace todavía más fuerte. Entonces, la normativa pues va a hacer eso precisamente, a establecer normas, establecer reglas de juego. La escuela tiene ciertas normas que se tienen que aplicar y se tienen que cumplir. Pero luego yo he observado que hay una problemática tremenda con los alumnos para cumplir con esas normas y se molestan en exceso. Yo a veces trato de platicar con ellos y le digo, a ver, ¿qué es lo que te incomoda? ¿Por qué no puedo entrar a la escuela con el pantalón roto? Si es lo que se está usando. Yo digo, bueno, yo tengo pantalones rotos, no me los llevo a la escuela, sí, es cierto. No es mi estilo de trabajo, pero es una norma que está estipulada en la escuela. Y si yo quiero estar allí, pues tengo que cumplir su norma. Pero así como convencerlos de que es que te vas a ir al infierno por andar enseñando carne en tus piernas y debe de estar tapado. No, esa norma no tiene nada que ver con la moral. Cada quien se cuida según su creencia, pero sí tiene que ver con una condición que pone la escuela para poder permanecer ahí. No sé si han observado y ya sus normas se han, por decirlo de alguna manera, ablandado un poquito. Ya no son tan tirantes. Porque no sé si ustedes recuerdan que otra de las normas en el reglamento decía no tener tatuajes visibles. Y dices, híjole, yo traigo un tatuaje en el brazo y está haciendo mucho calor. Quiere decir que no me voy a poder quitar el suéter o la cosa porque tengo el tatuaje. Pues mira, nada más trata de ser discreto, ¿verdad? Que no se vea. O
ponte una manga como las que compramos los automovilistas y nos la ponemos y ya la tapamos. Pero luego digo, a ver, en esta norma debe de ser de aplicación para todos, alumnos y maestros, porque también hay maestros tatuados. Entonces, ahí, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces, ellos tienen que regular su norma para que no cause esa incomodidad. Pero también el usuario, que son los alumnos y los maestros, deberán de entender que hay una regla y que cuando ellos aceptaron estudiar ahí o trabajar ahí, pues aceptaron cumplir todo lo que se regule. Entonces, ese es el problema que tenemos con las normas, que de pronto no nos gustan y decimos, ¿y por qué lo tengo que atacar? Y crea en uno como una pequeña rebeldía, ¿no? El por qué no quiero cumplir. Pero aquí nos está explicando qué es lo que está sucediendo. Entonces, hay una ética normativa, nos va a ayudar a identificar acciones, a poder entender lo bueno de lo malo y nos va a ejemplificar para que nos ayudemos a comprenderlo y podamos asimilarlo. Y la siguiente, la última, es la ética aplicada. Esa ética aplicada, por su nombre, se aplica, ella estudia cómo aplicar los principios éticos y los valores en la sociedad. Los fundamentos de la ética son un ejemplo de ética aplicada. ¿Dónde puedo ver yo esos fundamentos? En lo siguiente. Cada disciplina de estudio, cada carrera que se puede ejercer en el mundo, debe de tener un manual de ética, un código de ética. La ética es una sola, pero el punto de vista varía según la disciplina que tú escogiste. Yo soy contador, yo trabajo con base en el código de ética de los contadores. Ustedes serán futuros licenciados en administración de empresas. Entonces, ustedes no pueden aplicar mi código porque no es la misma disciplina. A lo mejor habrá puntos de coincidencia entre el código de ética del licenciado en administración de empresas con el mío, pero no pueden aplicar el mío con ustedes ni el de ustedes conmigo porque son dos disciplinas diferentes. Vemos cosas diferentes. Aunque la ética es una sola, existen distintas aplicaciones. Entonces, eso es lo que vamos a entender que hace la ética aplicada. Y para eso vamos a ver cuáles son los tipos de ética. Nosotros decimos que es una sola para todo mundo, pero que se va a diversificar dependiendo de la acción o actividad a la que te vas a dedicar en el ámbito profesional. Y dentro de este concepto nos dice que la ética profesional se debe aplicar con sentido de responsabilidad y compromiso. Aquí está hablando de dos valores que debe de tener el profesionista: responsabilidad y compromiso. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Dice que la ética se puede aplicar en diferentes campos o actividades humanos para asegurar que se respetan los principios de los juicios morales. Para poder ejercer un juicio moral, necesitamos tener la capacidad de hacerlo. Yo, por ejemplo, no puedo decir, está prohibido recibir dinero procedente de actividades ilícitas y yo me dedico al lavado de dinero. ¿Qué me falta allí? Calidad moral. Yo no puedo decir que está prohibido si yo mismo soy el que lo hace. ¿Sí? Y entonces no estoy siendo congruente y por lo tanto no tengo la calidad moral para poder hacer un juicio moral. ¿Sí se entiende? Entonces, la ética se aplica en diferentes campos o actividades humanos que aseguran que se respetan los principios. Y para asegurarnos, tengo que seguir las siguientes condiciones. Primero, ética profesional. Fundamenta los principios y deberes que debe cumplir un profesional para conseguir un óptimo resultado laboral.
incluso si se presenta una situación compleja que implique tomar una decisión para alcanzar el bienestar común. Y el ejemplo que nos pone es uso responsable de información valiosa a la que pocas personas tienen acceso. Vamos a pensar en la carrera de ustedes. ¿Qué tipo de información puedes tener tú que pueda ser considerada como algo privado, discrecional, que nadie más debe de tener acceso? ¿Quién me da un ejemplo? El dinero que maneja. Que nadie debe de saber que maneja dinero la empresa. ¿Por qué? No, o sea, la cantidad. Que nadie debe conocer hasta cuánto puede manejar la empresa. ¿Por qué? Porque a lo mejor puede haber riesgo de que quieran robar o algo así. O ¿Sí? Por una indiscreción, estoy diciéndole que ya hay dinero para que vayan y se lo roben. Entonces es una información valiosa que solamente yo debo de conocer, porque a lo mejor soy el administrador. ¿Me tengo que enterar? Sí. Me tienen que informar, el administrador tiene que saber esa situación. Pero es algo secreto, algo discreto, que yo no tengo que andar platicando. Algo que nos falla a casi todas las personas es este punto. No sabemos ser discretos. Yo creo que alguna vez ha sucedido, sin que ustedes se den cuenta, sin que ustedes se percaten, de que rompen la discreción. ¿De qué manera? A lo mejor vienen de trabajar y se enteraron que pasó algo en su trabajo. Y llegan a su casa, a lo mejor su mamá, su novia, su hermano, le dicen, ¿y cómo te fue? ¿Y qué es lo que empezamos a decir? Bien, fíjate que hoy una chava se pasó así, asá y acá, y entonces y ya le comencé a platicar. Digo, qué bueno que soy así de comunicativo con quien está a mi alrededor, con quien convivo. Pero yo tengo que tener cuidado de hasta dónde debo de comentar y hasta dónde no. Cuando estamos haciendo un trabajo profesional, de pronto nos dicen, lo que sucede en la empresa se queda en la empresa y no se comenta en tu casa. Así como lo que sucede en tu casa se queda en tu casa y no se comenta en la empresa. Pero nosotros parece que nos dicen, va a ganar el que traiga el mejor chisme. Y entonces todos tratamos de chismear. Hay algunas personas que su forma de ser es obtener información para seguirla retransmitiendo, como si fueran corresponsales. Vamos con Carolina para que me diga lo último que ella sabe para yo comunicárselo a Israel. Y voy con Israel para sacarle lo último que él tenga para podérselo comunicar a Miguel. Y entonces comienzo a perder discrecionalidad. Estoy manejando información privada, discreta, y las personas que me la dieron, que me lo dijeron, confiaron en mí como alguien que no iba a retransmitir la situación. Entonces hay que tener mucho cuidado. A veces sucede sin darnos cuenta. Yo les dije, a veces trabajamos y comentamos cosas porque quizás decimos, si es que si no se lo comento a alguien voy a explotar. Pues sí, pero hay que tener precaución si es posible, porque también luego mortificamos gente que no tiene ni el caso, ¿no? Ya nosotros nos vamos a trabajar y ya nuestras casas se quedaron preocupados. Ay, pobre de mi hijo, ahí va otra vez con estas viejas. Y entonces, pues ya su mamá, su esposa, su hermano ya se quedó ahí preocupado. Uno de los ejemplos que nos pone en cuanto a ética aplicada, habla, por ejemplo, de la ética médica. Y dice que esta ética se aplica en las áreas de la salud y la medicina, que son normas que deben seguir los profesionales de esta área para mantener una correcta relación con los pacientes, el trato de sus enfermedades y padecimientos.
Y como ejemplo nos dicen que el médico tiene que discutir con el paciente las opciones de tratamiento que pueden ser considerados y decirle cuáles son sus beneficios o cuáles son sus riesgos. Yo creo que más de alguna vez han visto en lo personal algún tipo de situación relacionada con la ética médica. Incluso sabemos de muchos chistes respecto a la ética médica. ¿Qué opinan al respecto? ¿Sí se da en la vida real? Háblenme, chicos. ¿Nadie ha tenido que ir al médico alguna vez? Sí, yo. ¿Y tu médico te ha tratado con ética? ¿Te ha comentado tu padecimiento, el tratamiento, los beneficios y los riesgos? Sí, Entonces, ¿tú crees que sí se cumple esta norma con ellos? sí, sí, yo creo que sí. Ok. A menos que estés al pendiente de Grey's Anatomy y estés viendo todo lo que sucede ahí, estés mortificada por esa situación. Ok. Bueno, seguimos. Ética religiosa. Esta es una de las éticas que es más discutida. Dice que está influenciada por los valores religiosos e idea de moral. Se pueden diferenciar diferentes tipos de ética religiosa según la religión que se practica. Dice aquí, por ejemplo, tolerantes y respetuosos aquellos que practican una fe diferente a la nuestra. Hay lugares en el mundo en el que no se aplica ese ejemplo. Si nos vamos a lugares de predominancia musulmana, el cristiano es enemigo a muerte del musulmán. Y aunque aquí en México habemos cristianos católicos, cristianos evangelistas, cristianos no sé qué, permitimos la existencia de otro tipo de religiones. Hay el judaísmo, hay el musulmán, hay el cualquiera que diga que sea diferente a la católica. Y no pasa nada. Pero si nos vamos a otros países, ahí hasta andan persiguiendo a la persona por ejercer una fe. Ya me llegó el primer avisito otra vez y no creo que se hayan pasado tan rápido 30 minutos. Dice que nos quedan 10 minutos. Bueno, en otros lugares está muy penado. Y en cuanto a la ética, dice que depende de la religión que se practica. Si tomamos el ejemplo de que robar es malo, en la ética cristiana hasta un mandamiento hay: no robarás. ¿Cuál es la sanción que pasa a la gente que roba, según la ética religiosa cristiana? Es pecado mortal, ¿no? A lo mejor no es pecado mortal, pero sí pudiera ser una falta muy grave. No te vas a ir al cielo. Chin, tengo que revolver lo que me robé y pedirle perdón. Ok, ya te vas al cielo. Ok, muy bien. Pero en otras religiones no basta con eso. Si volvemos a poner el ejemplo de la musulmana tiene su ley del Corán y ahí dice, si tu mano derecha es motivo de pecado, más te vale cortártela. Entonces dicen, vamos a poner otro ejemplo porque ya siempre uso a Caro y a Miguel, habiendo tantos Migueles. Vamos a dar la vuelta a ver quién más hay por acá. Vamos a suponer que Brian Pedrosa. Brian Pedrosa tenía hambre y en la panadería nadie lo estaba viendo y agarró un pan y se lo comió. Si está aquí en México, pues a lo mejor lo vamos a regañar
Vamos a decir, oye, pues si no tienes para pagar, no te lleves las cosas. A lo mejor lo llevo con una autoridad y me lo amedrantan ahí con una regañada y a lo mejor lo quieren meter preso, pero de ahí no pasa. Pero si estamos allá en esos países, dicen, preferible entrar manco al reino de los cielos. Entonces, ¿qué crees que le va a pasar a Brian? ¿Qué te imaginas, Brian, que te va a pasar si aplicamos la ética religiosa de un musulmán? ¿Que me van a mochar la mano? Así es, porque de acuerdo a su ética religiosa, para que no te vayas al cielo con una mano que roba, pues mejor te la cortan. Y ya con eso, de cierta manera, quedas libre de pecado. Entonces, la ética religiosa, pues, tiene muchos valores discutibles porque según la religión a la que pertenezca es la manera en que lo van a observar y lo van a ver. El que aquí no te corten la mano no quiere decir que, tú sigues robando, como dicen ahí, atáscate, acabo no te pasa nada. No, no, claro que sigue siendo malo, pero no somos extremistas. Allá sí son muy extremistas, pero eso nadie lo piensa como mal. Cuando el atentado de las Torres Gemelas, nosotros sabemos que se declaró una guerra con el país que ordenó el ataque de las torres. Y nosotros, nuestros sentimientos pues fueron muy encontrados, ¿verdad? Yo estaba acá en México y vi la noticia y dije, pobre gente de las Torres Gemelas, qué malos son esos carajos musulmanes. Pero los musulmanes no dijeron, pobre gente de las Torres Gemelas. Ellos dijeron, enemigos del Corán, enemigos de la fe. Qué bueno que ya se están muriendo. Mis hombres que se murieron en estrellar los aviones ahora son santos porque dieron su vida en defensa de la fe. Entonces, pues es una ética religiosa que ve las cosas de otra manera distinta a la mía. Y yo, porque la vea distinta, no la puedo juzgar. Tengo que ser tolerante. Por eso les digo, aquí en México somos suficientemente tolerantes, a lo mejor no lo que se necesita, pero sí algo tolerantes para permitir otras religiones. Pero ellos no. Por eso vemos luego en las noticias que hay muchos asesinatos por cuestiones religiosas, sobre todo en África, que ya ven que desaparecen hasta tribus enteras por cuestiones de religión. Entonces, pues son otro sentido de ética. Ética militar. Dice, determina cómo debe ser empleado el uso de las fuerzas bélicas para establecer el orden o hacer cumplir ciertas normas en los momentos de tensión social, política o bélica. Y dice aquí, ante grandes manifestaciones sociales, se debe establecer el orden respetando el derecho a la vida de los ciudadanos. Yo les pregunto, ayer hubo una manifestación aquí en Guadalajara. ¿Tuvieron conocimiento ustedes de ella? Por las redes. Sí. Ok. ¿Qué opinan de este ejemplo? Aplicándolo a esa manifestación. No sé, como que les falta más ética y valores, ¿no, profe? ¿Por qué? ¿Qué observaste tú que consideras eso? Es que yo no tengo inconveniente, pues, de que marchen y vayan y reclamen lo que ellas exigen, pero lo que no me da, ¿cómo se dice? No estoy a favor de ellas con lo que anden rayando pertenencias ajenas, porque miré varias motos, carros con vidrios quebrados, las motos todas rayadas completamente, exigiendo ahí pues lo que ellas buscan. Y yo dije, bueno, pues los dueños de esos vehículos, ¿qué tienen? Si con lo que están protestando es contra el gobierno. Así es, yo también opino igual que tú, fíjate, no estoy de acuerdo en que por externar una situación que les incomoda,
afecten a terceros que no tienen nada que ver con ellas. ¿Sí? No es una manera correcta, como tampoco es una manera correcta el que les impidan manifestarse, porque a veces hacen un exceso de uso de fuerza pública y ya ves que pueden hasta matar a una persona. Pero ni es correcto eso, ni es correcto el daño que ocasionan por manifestarse. Ahí coincido contigo. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Alguien más que nos quiera decir su punto de vista? ¿No? Voy a bajar una aplicación que hace ruidito de grillos para por lo menos cuando no me contestan poner el sonidito así y no sentirme tan mal, porque luego digo, no me quieren pelar. Fíjense que la ética militar es muy delicada. Luego hemos visto nosotros por las noticias o por las redes sociales abusos de autoridad, ¿sí? Que dices tú, pareciera que estás defendiendo al malo en vez de al bueno. O pareciera que se te olvida que tú, soldado, también eres pueblo. No puedes atacar al mismo pueblo que es el que te sostiene y el que te da de comer, ¿verdad? Entonces, sí, la ética militar se debe de utilizar de tal manera que permita el orden. Sí, es cierto, que permita cumplir las normas, es cierto, pero respetando el derecho a la vida del ciudadano. Ahí, total coincidencia. Vamos a ver esta otra ética, la ética epicúrea. Dice que está basada en el pensamiento de este otro filósofo que se llama Epicuro de Samos. Imagínate, Miguel, que tu primer nombre fuera Epicuro Miguel. ¿Cómo te diríamos de cariño? Tienes un nombre así medio extraño, Epicuro. No. Ay, Y dices, Miguel, por favor, Miguel. Entonces, está como yo, que me llamo Florencio Arturo y no me gusta Florencio. Y haz de cuenta que ahí en la escuela le dijeron, hay que llamarle Florencio. Entonces todo el mundo me dice, profe Florencio, profe Florencio. Y digo, pues, ¿qué le hacemos? Pues ni modo, así me llamo. Entonces, este señor dice que la felicidad se obtiene a partir de la búsqueda inteligente de todo lo que pueda generarte un placer. Que si la gente no lo entiende, puede confundir el generar placer con cosas que no son tan buenas. El ejemplo que nos pone aquí dice, la posibilidad de respirar